Bienvenidos a GoTrader, tu canal de trading en español. En esta ocasión hablaremos acerca del peso mexicano y su comportamiento que ha tenido desde el inicio de la pandemia con respecto al dólar estadounidense. Te invito a que te suscribas, active las notificaciones y le des like al contenido. Desde 2022, la atención que ha tenido el peso mexicano con respecto a otras divisas no ha pasado desapercibido. Todo esto a causa de diferentes factores que han ocurrido y se prevé sigan persistiendo en los próximos años. Siendo así que bancos privados sitúan a dicha divisa como la más atractiva en la región, y esto se ve reflejado en la apreciación que tuvo durante el año pasado de cerca del 5.28%, situándose con el segundo mejor rendimiento solo por debajo de la divisa brasileña. Pero ¿cuáles han sido los factores que han llevado a dicha apreciación del peso mexicano? En primer lugar, encontramos la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el 2018 surgieron tensiones comerciales entre estos dos países que derivaron en la imposición de aranceles. Esto ha ocasionado costos de más de 700 mil millones de dólares. Recientemente, las tensiones han incrementado debido a factores geopolíticos, principalmente provocados por Taiwán y la visita de altos diplomáticos estadounidenses a dicho territorio. Esto ha ocasionado que los inversores anticipen una escalada en el conflicto, por lo que buscan un refugio seguro en otros activos financieros. El fenómeno conocido como nearshoring consiste en que las empresas mudan toda su producción o solo una parte para que estén más cerca del consumidor final. Esto con el fin de disminuir riesgos, tiempos y costos. México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 50 países, entre los que están Estados Unidos y Canadá. El 50.3% de la población mexicana es menor de 30 años, mientras que en China solo el 35.2% y en Vietnam el 44.3%. Entre 2014 y 2021, el salario real en México aumentó solamente 0.2% en promedio, mientras que en China aumentó 6.1% y en Vietnam 5.9%. En marzo de 2022, llevar un contenedor de China a Estados Unidos costaba más de $16,000, mientras que de México a Estados Unidos solo $800. Si bien los estados del norte de México han sido los primeros testigos del nearshoring, se están empezando a ver los alcances económicos en distintos estados del Bajío, y se espera que próximamente llegue inversión a regiones del centro y del sur del país. Tan solo en enero del 2023 se registraron 23 nuevas inversiones por nearshoring en México, que suman un monto aproximado de $2.500 millones. Principalmente, las empresas provienen de Alemania, Estados Unidos y China. La inflación de enero del 2023 se ubicó en 7.76%, situándose aún muy por arriba de la meta del 3% que mantiene el Banco de México. La inflación global permanece elevada, si bien la general disminuyó en un amplio número de economías ante menores presiones de los precios energéticos. En diversos casos, el componente subyacente aún no muestra un punto de inflexión a la baja. La mayoría de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, conocida como Fed, continuó incrementando sus tasas de referencia y anunció que dichas tasas permanecerán elevadas por un periodo prolongado. Entre los riesgos globales destacan los asociados a la pandemia, la prolongación de las presiones inflacionarias, el agravamiento de las tensiones geopolíticas y condiciones monetarias y financieras más apretadas. En febrero del 2023, el Banco de México aumentó la tasa de referencia en 50 puntos base, 25 puntos por encima del aumento de la Fed. El ubicar en 11% la tasa de referencia también ocasiona un efecto de retención en la inversión del capital privado en la economía mexicana, dado que da mejores rendimientos de renta fija y por consecuencia apoya la caída del dólar frente al peso mexicano. Ahora veamos el análisis técnico del peso mexicano frente al dólar. Debido a la pandemia del 2020, todas las divisas tuvieron un repunte en máximos históricos y no fue la excepción el peso mexicano. Desde dichos máximos, el peso mexicano se ha apreciado en un 30% respecto al dólar, como se muestra en la gráfica, y en lo que va del presente año, 2023, se ha apreciado en cerca de un 7%. La divisa mexicana se encuentra actualmente en un fuerte soporte que oscila en los 17.93 pesos por dólar, y que se ha visto desde marzo del 2018. Como se muestra en la línea verde, si llegara a fracturar dicho soporte, se esperaría que llegara a los 17.42 pesos por dólar, precio que se vio en julio del 2017. Hay que tener en cuenta que el peso mexicano puede estar fluctuando en una banda de los 18.51 pesos por dólar
y los 17.42, marcada entre la línea amarilla y la línea azul. Y si llegara a rebasar la línea amarilla, la siguiente resistencia se encontraría en cerca de los 19.74 pesos por dólar, marcada por la línea roja. Es importante tener en cuenta que el indicador RSI se encuentra en niveles de sobreventa, viéndolo a semanas, y estos niveles únicamente se habían visto durante julio del 2017 y en el 2013, por lo que deberíamos estar esperando un rebote del peso frente al dólar en las próximas semanas, considerando los soportes y resistencias previamente mencionados. Por último, a largo plazo, el peso mexicano pudiera estar llegando a niveles de 16 pesos, como lo muestra la línea blanca punteada, y que estaría validado en el retroceso de 61.8% de Fibonacci. En conclusión, podemos mencionar que diversos factores macroeconómicos, principalmente derivados de la tensión entre China y Estados Unidos, han permitido que el peso mexicano se aprecie a niveles no considerados anteriormente. Asimismo, factores internos de la política monetaria y la autosuficiencia energética han hecho que esta divisa sea una de las más atractivas para la inversión privada internacional. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, active las notificaciones y le des like al contenido.